A esta hora, senador de Demócratas. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Iván, muchas gracias por la invitación. Oiga, se reactivó, andan dando vuelta de nuevo la idea de una desaladora en Coquimbo, pero como 5 años más. Es una planta desaladora multipropósito que comprometió el presidente de la República a licitar este segundo semestre. Es muy importante partir con la licitación porque la idea es que sirva para el consumo humano, también para la agricultura. Nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es tener 2 plantas desaladoras multipropósito, uno para la provincia del Elqui y otro para la provincia de Limarí, considerando que tuvimos embalse en cero. Por suerte este año llovió un poco más, toda la fuente de producción agrícola está en la provincia de Limarí, así que espero que sean 2 plantas desaladoras. Sí, pues aliviaría un montón la situación en la región, ¿no? Absolutamente, porque estuvo comprometido el agua para el consumo humano. Si no fuera por el embalse Puclaro y la visión del exintendente Renán Fuentealba en su momento, La Serena, Coquimbo, no tendrían agua para el consumo humano. Pero también en Ovalle, en junio, estuvimos a punto de no tener agua para el consumo humano. Y además hay una necesidad agrícola evidente. ¿Por eso no hay cómo hacerlo más rápido eso? Sí, el presidente está muy consciente de la necesidad de acelerar este proceso, hacerlo más rápido. Espero que no tengamos que esperar 5 años, efectivamente. Oiga, sus socios, aunque no están en el mismo pacto político electoral, digamos, para estas elecciones, pero sus socios de la derecha no vivieron una semana muy buena. ¿Cómo la vio? Primero, no son socios porque Demócratas y Amarillo, como usted sabe, eso, ya le dije, no en están otro en el mismo pacto pacto, sí, electoral que se llama Centro Democrático, y creo que fue una buena decisión, Iván. Sí, usted no quiso, ¿no? En algún momento esto se discutió y nosotros fuimos partidarios con Jimena Rincón, con nuestros diputados, con la directiva de Demócratas, de tener un pacto de centro, que se llama Centro Democrático con Amarillo. Es cierto que va a ser más difícil por las cifras repartidoras, pero nosotros queríamos dar una señal que por primera vez en muchos años la ciudadanía tenía que tener una alternativa de centro. Fíjese que en la encuesta CEP que conocimos esta semana, más del 40% de los ciudadanos se siente representado por el centro político. Y yo creo que desde la candidatura presidencial de Carolina Goich, que apoyamos con mucha convicción cuando estábamos en la democracia cristiana, que no teníamos una opción de centro. Y en estas elecciones municipales, lista R, Centro Democrático, la ciudadanía va a tener esa opción. La candidatura de Carolina Goich tuvo alrededor del 5% de los votos, ¿no? 8% de los votos. Mira, me quedé para abajo. Que no es poco. Pero si tuvieran 8% en esta, usted firma el tiro. Pero por supuesto, estaríamos saltando. ¿Cuánto cree que van a sacar? No sé, yo la verdad, no, porque somos un partido nuevo. Yo creo que nos vamos a medir sobre todo por la elección de concejales. Ese es el número que hay que mirar. Ir creciendo vegetativamente de a poco. Los partidos se miden en la elección de concejales sobre todo porque es la única elección que tú tienes alternativa en todas las comunas. Ya, pero yo le decía que evidentemente están en un pacto electoral distinto, pero son sus socios en el fondo de la oposición, los de Chile Vamos, ¿o no los considera socios? Nosotros compartimos con Chile Vamos el espacio de la oposición. Y eso no es poco, y obviamente hemos tenido cierta articulación, pero en definitiva yo creo que esta es la oportunidad en un sistema proporcional que cada uno se pare con sus propios pies y que se mida ante el electorado. Ahora, por su propia votación. Cuando usted comparte un espacio de oposición con una gente que tuvo una semana como esta, que anunció una acusación constitucional contra el presidente, que se divide por eso, que tiene problemas para apoyar o no a una candidata en Las Condes, ¿cómo vio la semana de la derecha? Bueno, es que ese es el desafío, precisamente que Demócratas, Amarillo, nos diferenciemos de esa derecha, ¿no es cierto? Lo hicimos, por ejemplo, la reforma de pensiones. Gracias a los votos de los 8 diputados de Demócratas y Amarillo, se logró aprobar la idea de legislar la reforma de pensión. Y gracias a eso es que tenemos una oportunidad, espero, de aquí a enero, de lograr un gran acuerdo en materia de pensiones en el Senado, así como los acuerdos que necesitamos en materia de seguridad. Podemos tener una oposición constructiva, podemos tener una oposición dialogante. Hemos trabajado junto al presidente del Senado, José García Rominot, en un fast track legislativo en materia de seguridad, de reactivación económica. ¿Significa que no tiene les preocupa? Que concretarse. ¿No les preocupa lo que le pasa a Chile Vamos? A nosotros nos preocupa la seguridad, nos preocupa el crecimiento económico, nos preocupa llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Yo siento, Iván, y lo muestra la encuesta CEP, que hoy día hay una élite política absolutamente desconectada de la ciudadanía. Ustedes citaban la columna de Lucía Santa Cruz, que me parece muy interesante. Hoy día tenemos una élite política que está
mucho más polarizada que el común de la ciudadanía. Yo hablo con la gente todas las semanas en la calle, trabajo con los comités de vivienda y la gente me dice, oiga, senador, déjese de pelear, pónganse de acuerdo. Si nosotros queremos que nos solucione el problema de seguridad, de crecimiento económico, llegar a un acuerdo en materia de pensiones, reactivar la inversión, vamos a tener un desafío ahora en la ley de presupuesto. Me preocupa, por ejemplo, que el presupuesto de obras públicas prácticamente no crezca. Lo que entendieron el presidente Frey y el presidente Lago en su momento, que las obras públicas, las concesiones, son muy importantes para reactivar el crecimiento, para reactivar el empleo. Esos son los temas en que hoy día tenemos que estar preocupados y no en este festival de acusaciones constitucionales que creo que no conducen a nada, respetando la prerrogativa que tienen los diputados de presentar acusaciones constitucionales, los vamos a analizar en su mérito. Pero me da la impresión... los votos de los diputados demócratas no están comprometidos desde ya. No, yo sé que... ¿Ninguna de las acusaciones? A ver, yo sé que los diputados demócratas son muy responsables y ellos dijeron que la acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá la van a analizar en su mérito. Es muy importante el debido proceso, que se respete el debido proceso en todas las acusaciones constitucionales, también en la acusación contra un ministro de la Corte Suprema. ¿Qué significa esto? Leer las acusaciones. Yo siempre cuando era diputado me preguntaban cómo iba a votar una acusación, yo decía, la voy a estudiar en su mérito y voy a estudiar la defensa de, en este caso, los acusados. Después, la Cámara de Diputados hace un examen de admisibilidad. Dice si da lugar o no a la acusación y después el Senado resuelve como jurado. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado en esta entrevista de no adelantar juicio. Y en esos casos es muy importante entender que la acusación constitucional es un elemento de última ratio, como decimos los abogados, de derecho estricto, extrema, que en el caso de los ministros es por infracción a la ley, no es por si han hecho bien o mal la pega. Ya, pero en el caso de los ministros de la Corte Suprema es por notable abandono de deberes. Ahora, cuando usted dice hay un festival de acusaciones constitucionales, ¿hay eso una mirada crítica respecto al procedimiento, no? Yo creo que el instrumento de la acusación constitucional se tribalizó en el gobierno anterior. En la legislatura anterior, el Frente Amplio, el Partido Comunista, presentó varias acusaciones constitucionales, creo que fueron como 12. Yo la mayoría las voté en contra. Me valió muchas críticas en su momento. Por ejemplo, voté en contra de la acusación contra el presidente Piñera en pleno estallido social, cuando Chile estaba especialmente tensionado. Entonces, ¿y la segunda la votó en contra? La segunda voté a favor de la admisibilidad porque estaba el tema de los Panama Papers y aparecía esa cláusula. La famosa cláusula por lo de Domínguez. Que creo que al menos hacía admisible la acusación y que el Senado se pronunciara, y finalmente se pronunciaron y rechazaron esa acusación. Pero en todos estos casos hay que analizar las acusaciones con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la acusación constitucional, el Congreso es la única vez que ejerce herramientas jurisdiccionales, que tiene facultades jurisdiccionales, porque no solamente se pronuncia respecto de la destitución de una autoridad, sino que también de una pena accesoria, que es la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Y eso obliga a ejercer esa atribución con mucha responsabilidad. ¿Cómo ve lo que pasa en la relación con Chile Vamos con Marcela Cubillos en Las Condes? No es la candidata de ustedes en Las Condes, ustedes apoyan a Catalina San Martín para esa alcaldía. Nuestra candidata es Catalina San Martín, la inscribimos además como candidata independiente por el Pacto Centro Democrático. Creo que es una tremenda alternativa a Marcela Cubillos. Yo espero que Catalina San Martín gane como alcaldesa de Las Condes. ¿Y cómo ve la controversia y cuánto remece al sector de Chile Vamos? Bueno, es muy complejo porque finalmente lo que percibe la ciudadanía es que hay una desigualdad, que en definitiva hay distinto trato, que mucha gente se esfuerza por tener magíster, por tener doctorado, el mismo esfuerzo de los estudiantes de la Universidad San Sebastián, y ver estos sueldos absolutamente desproporcionados frente a la realidad académica, frente a la realidad de los propios estudiantes. Ahora, nuestro apoyo a Catalina San Martín fue mucho antes de que estallara toda esta controversia, y espero que tenga un gran resultado en Las Condes. En Viña del Mar sí tienen el mismo candidato con Chile Vamos, que es Iván Poduje. Da una entrevista hoy en La Tercera y dice que está como aburrido de la moderación, que encuentra que la moderación está sobrevalorada,
pensé que lo iba a entrevistar a usted cuando lo leí esta mañana. Y yo me imagino que no le acomoda demasiado ese discurso a usted. Es que no es lo que dice el resultado de la encuesta CEP. La gran mayoría de los encuestados en la encuesta CEP muestra una desafección respecto al estallido social, más del 50%, y más del 40% se declara de centro y a favor de los acuerdos. No es lo que yo veo en la calle. Ahora, Iván Pedugia me parece muy buen candidato y espero que gane en Viña del Mar, un destacado arquitecto, urbanista, y yo creo que puede hacer un cambio muy importante en Viña del Mar. Pedugia sostiene en la entrevista que es candidato, por ejemplo, de demócratas, porque no les quedó otra, porque la candidatura que ustedes estaban levantando no prendió, en fin. ¿Le acomoda ese comentario? Mira, no leí la entrevista, espero que le haya bien, espero que haya un cambio en Viña del Mar. Pero tengo una diferencia de diagnóstico. Yo creo que la mayoría de los chilenos se cansó de la violencia del estallido social, lo muestra la encuesta CEP, quiere acuerdos, quiere que avancemos en poder solucionar la agenda de seguridad. Es súper importante en materia de seguridad. Quiero decir algo en relación a lo que dijo mi amigo el senador Ricardo Lagos Weber. Una cosa es ponerse de acuerdo en los proyectos, pero también es importante cuando esos proyectos lleguen a la sala del Senado se voten a favor. Por ejemplo, ya sacamos adelante la ley de reincidencia, que es muy importante para que personas que reinciden el mismo delito tengan penas efectivas privativas de libertad. Habíamos concordado con el gobierno en aprobar la ley de los narcofunerales, pero solo pudimos aprobarla en general, porque los senadores oficialistas legítimamente pidieron más tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante mantener el sentido de urgencia. La ministra Camila Vallejo criticaba esta semana al Senado en no avanzar antes con el proyecto de infraestructura crítica, pero lo explicó el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Defensa. La propia ministra del Interior ha pedido que infraestructura crítica vaya de la mano con reglas del uso de la fuerza. Claro. Porque lo que ha pedido las Fuerzas Armadas es que si les vamos a dar esas atribuciones, tengan reglas del uso de la fuerza clara. Y todavía el gobierno tiene pendiente mandar un texto respecto a eso. Y la ministra Camila Vallejo votó en contra la reforma constitucional de infraestructura crítica cuando era diputada. Entonces, yo creo que es muy importante ponernos de acuerdo en una agenda de seguridad, pero que cuando llegue el momento de votar, apretemos el botón verde y aprobemos los proyectos. Senador, ha mencionado un par de veces la encuesta del Centro de Estudios Públicos a raíz de la posición política en la que se ubica la gente mayoritariamente en el centro. Pero también esa encuesta revela un momento bien complejo para la política. Un momento de cierto desprestigio o escasa aprobación del Congreso, escasa aprobación de los partidos políticos. ¿Qué reflexión le deja ese número? Bueno, no cabe duda. Ahora, ¿cómo enfrentamos esa desafección? Legislando, que es nuestra pega, no llenándonos de acusaciones constitucionales. Por ejemplo, nosotros desde el año 2018 entendíamos que había una sensación de que había una justicia para ricos y otra para pobres. Y por eso promovimos, yo fui el principal autor de la nueva ley de delitos económicos, a propósito del caso de colusión le quiero preguntar que conocimos esta semana. Y desde antes del estallido social que empezamos a trabajar en esa ley y logramos aprobar la reforma más importante en nuestra historia al Código Penal, que establece un sistema de determinación de penas distinto para los delitos económicos, donde no vale, por ejemplo, alegar la irreprochable conducta anterior. ¿Qué le parece, a propósito, a la luz de la nueva ley de delitos económicos, que fue tan controvertida cuando empezó a operar, qué le parece el caso de la Fiscalía Nacional Económica contra las principales empresas de casinos? Me parece gravísimo y espero que, como lo ha solicitado la Fiscalía, se apruebe el máximo de las multas que contempla la reforma que hicimos a la ley el año 2016. Que es el doble de las ganancias. El doble de las ganancias. Pero además se elevaron las penas y las penas pueden ir de 3 años a 10 años. Y eso también se ve comprometido con la ley de delito económico, se ve refrendado por la ley de delito. Ahora, no sabemos si la ley de delito económico se aplica en este caso. Porque ¿por qué no? Se aplica a hechos ocurridos después de septiembre del año 2023 cuando se publicó la ley. Pero aún así, aun cuando los hechos fueran anteriores, ¿ya? Se aplican penas que pueden llegar hasta los 10 años de cárcel efectiva. O sea, si se abre una arista penal por este caso, porque esta es una arista de libre competencia la que está en juego. Así es. Si se abre una arista penal, ¿podrían estos ejecutivos ir presos? Podría haber penas efectivas privativas de libertad y además, en el caso de la ley de delito económico, nosotros establecimos un agravante cuando el delito afecta a sectores más vulnerables de la población.
esta colusión de los casinos afecta la recaudación de municipios como Coquimbo, que tienen que atender necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Y eso es sumamente grave. Ya, o sea, claro, sí, porque eso es lo que cae, digamos, la recaudación por concepto de derechos de la concesión en San Francisco Mostazal, en distintos municipios. El caso de Coquimbo, el caso de distintos municipios, que son recursos que van destinados a comités de vivienda, que van destinados a necesidades sociales muy básicas. Por eso la gravedad de esta colusión y destacar el trabajo que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica. Usted dice el desprestigio o el momento de impopularidad de la política del Parlamento se tiene que resolver legislando. ¿Qué tiene que hacer el mundo empresarial, las agrupaciones gremiales de los empresarios frente a casos como este? Que en el fondo lo que apuntan es a un desprestigio reputacional importante. Tuvimos diferencias con ellos en la ley de delito económico. Ellos fueron especialmente críticos y tuvimos una controversia pública respecto de lo que ellos consideraban una desigualdad ante la ley en contra de agentes económicos. Después se les explicó que esta herramienta existe en otras partes del mundo, en Europa y en Estados Unidos. También dando vueltas. Hay un agravante de responsabilidad penal cuando quien comete un delito tiene dirección de la empresa, y eso es lógico, tiene que haber un agravante en esos casos. Pero yo celebro que la SOFOFA, por ejemplo, leí una declaración esta semana rechazando este caso de colusión, pidiendo que se investigue, y esa es la actitud que tienen que tener los gremios empresariales. A propósito de justicia para pobres, justicia para ricos, da la impresión de que todo el caso de Hermosilla y todos los chats que hemos conocido y que seguimos conociendo hasta esta mañana, precisamente apuntan a ese problema, digamos, que la justicia no es igual para todos. Efectivamente, y también estos antecedentes comprometen la autonomía del propio Ministerio Público y del Poder Judicial. Por eso es muy importante que se investiguen. Chile tiene instituciones sólidas para poder investigar este tipo de casos, para poder establecer las sanciones que corresponden. Es que parece que no son tan sólidas, pues. Bueno, o sea, esa es la duda que queda, digamos. A ver, hoy día hay una investigación en el Poder Judicial de gobiernos de remoción, hay una investigación por parte del Ministerio Público, hay una acusación que tiene que evaluarse con mucha responsabilidad en el Congreso Nacional, con las reglas del debido proceso. Yo estoy seguro que Chile va a salir fortalecido en la medida que aprendamos de estas cosas. Por ejemplo, hay una propuesta para cambiar el sistema de nombramiento del Poder Judicial, no solamente respecto a los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, sino también respecto a los notarios, respecto de los conservadores. La última propuesta constitucional que lideró el exministro Hernán Larraín propone que exista un órgano de dedicación exclusiva, elegido con las normas de la alta dirección pública. El senador Lagos Weber decía que él estaba de acuerdo con que se mantuviera la participación del Senado en la nominación de jueces. ¿Usted opina lo mismo? Es que si no interviene el Congreso, estamos dentro de un sistema de designación propio de los regímenes autoritarios. En Venezuela, en Nicaragua, Maduro y Ortega no le piden autorización al Congreso para nombrar un juez. Básicamente se trata de tener equilibrio de los poderes del Estado. Pero en esa propuesta constitucional que yo apoyé, lo que se proponía es que existiera un órgano de dedicación exclusiva. Algunos de esos miembros, después de un proceso en la alta dirección pública, lo nombraba el presidente de la República, otros el Poder Judicial, otros el Senado. Se disminuye el excesivo poder que hoy día tiene la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene un poder excesivo, a mi juicio, hoy día en el sistema de nombramiento. Ya, pero si participa el Senado pasan cosas, y han pasado a lo largo de los años. ¿Cuántos años se demoró Carlos Cerda en llegar a la Corte Suprema porque la derecha bloqueaba su paso porque fue el juez que investigó el caso del Comando Conjunto? Efectivamente. ¿Cuántos años? Ahora, en esta nominación de ahora, lo que se aprobó esta semana, había una jueza que había tenido un caso de derechos humanos y los dos senadores del Partido Comunista votaron en contra. Pero había otra jueza que tuvo el caso Orpi y la derecha no quería votar por ella porque metió preso a Jaime Orpi. Contesto, si los jueces tienen que dar cuenta de sus fallos para llegar a la Corte Suprema, es un sistema perverso, digamos. En esta legislatura, el presidente de la República ha propuesto 4 nombramientos, y esos 4 nombramientos de la Corte Suprema se han aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado. Pero no es una obscenidad que los senadores... el Senado no ha sido el problema. Pero en serio, ok, sí, los han aprobado. ¿Pero no le parece algo obsceno el argumento? No, pero prácticamente de que por una tramitación determinada de una causa
se vaya a votar en contra o se ponga en cuestionamiento una nominación del presidente? Me parece muy mal y por eso yo discrepo de la votación de los 2 senadores del Partido Comunista que evaluaron a esa ministra, que es la ministra López, por haber aplicado la media prescripción, que es una doctrina que ha sido asentada en varios fallos de la Corte Suprema. Ahora, en el caso contrario también fue así. Los senadores de Audi terminaron votando a contrapelo, pero terminaron votando. Pero terminaron votando a favor. Y acá los Serra lo bloquearon un montón de tiempo. Digo, algo podría hacerse para que eso no ocurra, o si no, o sacamos al Senado de la Es un sistema en que participan digamos. los 3 poderes del Estado, pero es muy importante que participe el Senado, que, insisto, no ha sido parte del problema, porque hemos ratificado todos los nombres propuestos por el presidente Boric en esta legislatura prácticamente por unanimidad, y eso da equilibrio entre los poderes del Estado. Pero si un senador se permite opinar de esa manera respecto a un juez, a partir del comportamiento que tuvo el juez en una causa, sin que haya habido reproche alguno de sus superiores, digamos, de la Corte Suprema y todo, pues de hecho lo están nominando a la Corte. Hay un problema en el Frente Amplio y el Partido Comunista. Recuerde que ellos... Senador, también está en la derecha, esa misma actitud. No, está bien, pero ellos interpusieron una acusación constitucional en la legislatura anterior contra ministros de la Corte Suprema por haber aplicado la media prescripción y por haber aplicado la suspensión, la libertad condicional en caso de derechos humanos. ¿Qué es lo que hicimos después de esa acusación? Modificamos la ley. Y hoy día estamos plenamente de acuerdo con las normas del Estatuto de Roma, que establecen que en caso de derechos humanos tiene que cumplirse 2/3 de la condena para aspirar a la libertad condicional. Entonces yo creo que es muy importante, insisto, avanzar en la legislación, pero el caso de la acusación constitucional tiene que ejercerse con mucha responsabilidad. Ya, vamos al tema de la reforma entonces. Si siguen participando los 3 poderes del Estado, ¿usted está de acuerdo con el senador Lagos Weber entonces? ¿De qué manera se puede reformar de modo de evitar lo que hemos visto hasta ahora, que es el cabildeo, la conversación por abajo, la cosa que parece media sospechosa, digamos? Hay una propuesta que el ministro Cordero va a presentar en octubre que me parece muy bien. Entiendo que toma parte de la propuesta de la última propuesta constitucional, en que hay un órgano especialmente dedicado a hacer los nombramientos de todos los cargos, ¿no? Y ese órgano se tiene que regir por el proceso de la alta dirección pública. Tiene que haber un sistema abierto, sin discriminación. Y yo espero que terminemos con esta dicotomía entre los jueces liberales y los jueces progresistas o los jueces conservadores, entre los jueces masones, los jueces católicos o los jueces agnósticos, y que sea el mérito lo que en definitiva prime en todos los nombramientos. El ministro Luis Cordero Vega se comprometió a presentar esta propuesta en octubre y espero que avance en esa dirección. Senador Matías Walker, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Iván. Con el senador Matías Walker esta mañana, este mediodía, ya casi la 1 de la tarde, aquí en Mesa Central por la pantalla del 13 y también en simultáneo con Tele 13 Radio. También con nuestros auspiciadores. Santo Tomás se vincula en todo Chile a través de una red de agentes transformadores que generan impacto en los territorios, comprometidos con la vinculación con el medio, la investigación e innovación. Trabajan unidos para despertar la grandeza en todo Chile. Conoce cómo transforman nuestro país en